Hoy estamos haciendo un recorrido acá en la ciudad de Medellín, en la parte alta, en el sector del oriente de la ciudad de Medellín, en el corregimiento de Santa Elena. Hemos estado fluctuando entre 1.800 a 2.600 metros, visitando unos invernaderos productivos, unas producciones en tomate, hablando sobre el manejo fitosanitario, como siempre, de la mano de un especialista. Bienvenidos. Los dueños del campo, sembramos conocimiento. Nuestro invitado a los dueños del campo el día de hoy, nuevamente el ingeniero agrónomo Jairo Herrera Ceballos, él es docente de Cadequinos y estamos acá ubicados en el corregimiento de Santa Elena, corregimiento de la ciudad de Medellín. Estamos en este momento a unos 1.800, 1.900 metros sobre el nivel del mar y vamos a hablar hoy, Jairo, del manejo o de los cuidados fitosanitarios en un cultivo, en el cultivo del tomate, bajo cubierta o bajo condición de invernadero. Bueno, realmente la fitosanidad se parte pues de su palabra como tal, se parte por la raíz fito, que quiere decir hoja o follaje, y sanidad, pues que quiere decir cuidado. Es realmente el cuidado de las plantas, ¿cierto? Y se refiere pues a todo lo que tenga que ver con enfermedades y plagas propias pues de cada cultivo. ¿Solamente se aplican estos cuidados a los cultivos bajo cubierta o en invernadero o también en cultivos al aire libre? ¿También hay manejo diferenciado de ese tipo de cosas? Sí, son condiciones distintas, pero ambas tienen unos cuidados muy pues implícitos en lo que tiene que ver con las plagas y las enfermedades que ellos manejan. De hecho, pues el tomate va a manejar las mismas enfermedades, sea a campo abierto o bajo cubierta como invernadero. Lo ideal es que nosotros tengamos en bajo cubierta pues unas condiciones totalmente distintas a campo abierto, como son la temperatura. En las temperaturas incrementan mucho la humedad relativa y por eso pues nos vamos a generar un poco más de dificultades o problemas y se disparan más rápido en cobertura plástica que en campo abierto todos estos problemas fitosanitarios. Básicamente lo que nosotros buscamos es mirar daños de tipo biótico o abiótico. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que sean producidos por organismos vivos o por agentes externos, como por ejemplo la temperatura, las granizadas o problemas de índole pues ya químico en aplicaciones, ¿cierto? O mecánico. O mecánicos, ¿cierto? Que ya son problemas que caracterizamos o clasificamos como abióticos. Acá estamos mirando una planta que tiene un daño abiótico. En este caso es la aplicación de un herbicida con una bomba de espalda mal lavada. Estos herbicidas todos trabajan con la parte hormonal de la planta. Es por eso que su consecuencia la vemos, o su signo lo vemos en las partes terminales o en las yemas terminales. ¿Qué vemos? Una hoja básicamente látigo donde la planta no ha logrado desarrollar bien su área foliar y esto afecta pues el crecimiento normal de la planta. Con las acciones o las medidas de control que se le han ido aplicando, pues ellas van llegando a un punto en que van desarrollándose, van abriendo sus hojas y posteriormente van terminando con sus hojas más abiertas. Ahí ya nosotros vemos pues que la planta logra salir. ¿Cuál es la dificultad? Que la planta se retrasa en su proceso fisiológico y por ende pues la producción se va a ver afectada cuando ella comience la fase reproductiva. Jairo, ¿qué tipo de insectos hay? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Y qué tipo pues de manifestaciones se ven en las plantas o en los follajes? Bueno, José, con respecto a ese punto, es muy particular lo que nosotros podemos tener acá. Nosotros podemos tener desde insectos en el propio establecimiento, el día de la siembra, que son trozadores, hasta comedores de follaje, caso epitris o pulguilla, y chupadores, como el caso de lo que son mosca blanca, áfidos, raspadores, como son el caso del trips, ¿cierto? Es muy amplia la gama de insectos que pueden atacar un cultivo en determinado estado fisiológico del cultivo. También tenemos nosotros lo que son pues, la parte de las enfermedades, que también son muy limitantes en el caso de sobre todo estos cultivos, porque inclusive desde el agua, del mismo agua de riego,
se tienen problemas sobre todo de tipo bacteria, que son muy comunes y que son muy agresivos cuando se establecen dentro de un invernadero. Para todos pues también hay controles y hay manejos, pero esencialmente pues nosotros tenemos que cuidar desde el momento de la siembra. Yo sembré hoy en la mañana, José, estas plántulas y en la tarde ya tengo que estar aplicando un producto para prevenirlas del ataque, en este caso del trozador, que es el primero que llega. En este caso estamos viendo el daño abiótico producido por una plaga del tipo crisomélido, que ocasiona un daño en el follaje. Él tiene un aparato bucal masticador y vemos los orificios que hace dentro de la hoja. Realmente es una plaga que no tiene una importancia muy elevada, muy grande dentro del cultivo, pero que en estados muy pequeños de él, fisiológicos muy pequeños, pues también nos puede llevar a que hay una pérdida de follaje, donde la planta no es capaz de recuperarse y por ende puede llegar a morir. Jairo, entonces me imagino que el impacto pues económico al cultivo, al establecimiento, por ese tipo de incidencias es muy alto, porque me acabas de decir que eso también depende del ataque según el estado fisiológico del cultivo. Sí, José, inclusive nosotros, por ejemplo, en etapas ya productivas, pues cuando ya formó fruto, flor y fruto, tenemos una plaguita que es bastante seria, que la llamamos nosotros cogollero, y esa rompe el fruto, lo daña físicamente y obviamente el mercado no lo castiga. Entonces ahí es donde es necesario pues tener un buen monitoreo y valerse de herramientas como el monitoreo, como las fumigaciones, no tipo calendario, sino por cantidad de producto, de insectos que se tengan por hoja. Y obviamente pues tenemos nosotros ya el arsenal biológico que se tiene en estos momentos en el comercio, pues de unos productos biológicos que atacan también enfermedades y plagas. Dentro de lo que tenemos nosotros también como daños bióticos, esta plaguita que tenemos y observamos en este momento de mis manos se llama chisa, o en unas zonas también se conoce con el nombre de mojojoy. Este animalito pues es un estado inmaduro de un coleóptero o cucarrón que llamamos nosotros. Este animalito realmente el daño es muy severo cuando lo tenemos en estados iniciales del cultivo, pues él se alimenta de las raíces del cultivo y por ende pues si daña su sistema radicular la plantulita muere. Es muy propio de zonas más bien frías, donde abunda pues la materia orgánica. El control para este animalito no hay un control químico real, que es lo que la gran mayoría de personas hacen, pero sí existen varios controles. Entre ellos está lo que es el trabajo con lo que es hongos entomopatógenos, como por ejemplo el metarrhizium, que da buenos resultados para el control, y algún control de pronto químico, pero en horas muy de la mañana, pues él tiene unos hábitos más bien nocturnos, no le gusta mucho la luz. Con el tema ya de la carencia de nutrientes, con la parte de la nutrición, ¿cierto? Ya a nivel pues de suelo, ¿qué podemos hablar de enfermedades o signos manifiestos? Bueno, José, eso es bien importante porque todo parte desde un análisis de suelos, ¿cierto? Esa es la carta pues, de navegación de nosotros los profesionales o asistentes técnicos para estos cultivos. Nosotros, con base a lo que nos dice el análisis de suelos, pues generamos unas recomendaciones, generamos un diagnóstico muy acertado del tipo de nutriente que esté faltando. Esos nutrientes pues tienen que ver todos básicamente con el llenado, la formación del fruto, la floración, y si cualquiera de estos nos falta, pues obviamente se va a ver reflejado en el rendimiento final del cultivo, y se deben de tener un plan
muy estructurado de fertilización en cada etapa fenológica del cultivo. No es lo mismo una planta en un estado inicial como lo tenemos acá, que ya en un estado pues productivo con sus frutos y ya formados, ¿cierto? Y ya en la parte de llenado. Los dueños del campo. Sembramos conocimiento. En Cadequinos tenemos permanentemente abiertas las inscripciones para los diplomados y cursos, igualmente para los programas técnicos en administración equina, ganadera, pecuaria, agrícola y auxiliar veterinario. Continuamos nuestra charla con Jairo Herrera. Vamos a tener la oportunidad de ver, Jairo, dentro del programa diferentes estados pues, de crecimiento del cultivo. Estamos hablando de tomate particularmente. ¿Por qué no nos describes un poco, Jairo, como los signos manifiestos y están como ligados a qué tipo de carencia? Bueno, ok. Hay unas manifestaciones muy claras, por ejemplo, en el caso de los frutos. La formación o la deformación del fruto como tal es manifestada básicamente por elementos como el calcio o el boro, ¿cierto? Llenado del fruto. Cuando hay frutos que nosotros comemos, a veces tomates que son como llenos de aire, no llenan bien el fruto, sino que son vacíos, corchosos, es muy característico de la falta de potasio, ¿cierto? Las deficiencias en las nervaduras de las hojas y el amarillamiento muy marcado, dejando las nervaduras verdes y el resto de la hoja amarillo, es muy característico del magnesio. Y así podemos tener muchos de los deficiencias que pueda manifestar el cultivo en determinado momento, que visualmente las podemos observar, pero también por medios de laboratorio, un análisis bromatológico de la hoja, también nos va a ayudar muchísimo en el momento de tener una respuesta acertada de qué es lo que nosotros tenemos y con qué es que lo vamos a trabajar. Acá tenemos, ya estamos mostrando otro tipo de daño causado particularmente pues, por una mala aplicación o una mala mezcla en el momento de la siembra con una gallinaza mal compostada. ¿Qué estamos observando? Una quemazón en el tallo, en la base del tallo, donde pues vemos una disminución en el grosor del tallo, de la base del tallo, y por ende pues se pierde todo lo que es la parte de nutrición de subir el agua y los nutrientes a la planta por esta afectación en el sistema vascular de la planta, que es el xilema y el floema. Al generar esta parte, esta estrechez en el tallo, pues la planta tiende a, como mecanismo de defensa, a engrosarse y a emitir unas raíces. En este caso, pues la planta no alcanza a emitirlas, los nutrientes y los minerales que le van a subir son muy pocos y por ende van a empezar a aparecer una serie de síntomas. En este caso vemos pues un ataque de una bacteria, esto se llama peca bacteriana, que ustedes lo ven con un halo amarillo y un centro negro, y el halo amarillo que vemos alrededor, que es típico de lo que llamamos nosotros peca bacteriana. Esta planta pues si nosotros la purcamos podría llegar a generar un bienestar y poder salir, pero mientras nosotros hacemos todo ese proceso y esta planta trata de recuperarse, perdemos mucho tiempo y realmente pues es una planta que es mejor sacrificar y sembrar otra vez de nuevo. Ahora hablemos de la parte abiótica. ¿Qué podemos hablar al respecto, Jairo? Bueno, José, en la parte abiótica pues tenemos ya muchas variables. Estas, por ejemplo, son del tipo climático, ¿cierto? Y donde influencia mucho lo que es la ubicación del mismo espacio, el mismo invernadero, con relación a los vientos, con relación a la luminosidad. Nosotros acá tenemos muchos problemas, sobre todo en la parte abiótica, cuando nosotros generamos en el invernadero aplicaciones mal programadas o a dosis distintas o a dosis diferentes de lo que se le ha recomendado por el técnico. Algunos productos son capaces de quemar la planta. Mezclas no muy bien coordinadas también nos generan esos problemas. Dosis altas
pues obviamente generan problemas. Si son de aplicaciones edáficas o al suelo, quemazón de raíz, por ejemplo. Hay en este caso particular de este invernadero, una aplicación en una bomba mal lavada con herbicida generó un problema. Todo esto hace pues que la parte del daño abiótico sea demasiado fuerte y se diferencia mucho en el daño biológico biótico, es porque acá es muy repentino. O sea, en un proceso biológico vos primero tenés una infección, un ciclo de vida y se va viendo en el tiempo. Cuando es un daño abiótico, que es la gran diferencia, es que es ya, de una, o lo ves hoy, viste bien el cultivo y mañana lo ves ya. Hubo un accidente. Exacto, entonces ahí es donde empieza uno a cuestionar qué fue lo que pasó y a indagar qué es lo que sucede. Ese fue el caso precisamente pues acá, que venían las plántulas bien, de un momento a otro empezaron a marchitarse y a generar pues el estrés normal que ellas generan cuando tienen un problema interno pues o fisiológico. Esta es una planta que nosotros ya observamos que ya murió, en su proceso pues no alcanzó ni siquiera a emitir hojas nuevas ni rebrotes, y es una planta que ya hay que necesariamente cambiar. Este proceso, si nosotros escarbamos y vemos acá en la raíz, vamos a encontrar el mismo problema. Unos tallos que vemos ya con problemas de quemazón en la parte pues de lo que nosotros llamamos sistema vascular, o sea el xilema y el floema, que son los que suben pues los nutrientes y el agua hacia arriba, ¿cierto? Hacia el copo de la planta. Si nosotros miramos esta basecita de esta plántula, donde vemos el ploxito que viene desde plantulación, vemos que la raíz todavía está blanca, todavía está funcionando. ¿Qué es lo que pasa? Que así ella tome o absorba nutrientes, no es capaz de pasarlas por la base de este tallo y por ende la planta pues no va a tener los nutrientes y va a ocasionar que ella muera. Esto es muy típico de algunos invernaderos. En este caso pues lo que pasó pues es una mala aplicación, como les decía, a veces de algunas gallinazas que no están bien compostadas, que generan esos procesos de compostaje, los terminan acá. Esto es una planta bebé. Ese calor que se genera en la descomposición de esa materia orgánica mal compostada, pues obviamente quema, ¿cierto? Y al quemar, pues va a generar que el sistema vascular también se dañe y por ende la plántula muera. Hablemos un poquitico del tema de los tratamientos, de los controles, desde el punto de vista del daño biótico y desde el punto de vista del daño abiótico. Correcto. En el daño, pues depende mucho de cuánto daño tenga el cultivo en ese momento, ¿cierto? Es también el control. Nosotros hablamos de pues 4 grandes controles conocidos, que son el cultural, el químico, el físico y el biológico. Tenemos esas 4 herramientas. Dentro de los culturales, nosotros ¿qué hacemos acá? Por ejemplo, el manejo de variedades. Si nosotros sabemos que en cierta zona es susceptible a una enfermedad, pues nosotros trabajamos con variedades que sean tolerantes a esa enfermedad. Las densidades de siembra, o sea, el yo tener plantas con follajes muy grandes, las tengo que dar un poquito más de amplitud que plantas que tienen follajes menos densos. Entonces eso me marca mucho la parte de enfermedades, ¿cierto? Los monitoreos, que los monitoreos son fundamentales y sobre todo acá en estas coberturas plásticas, porque aquí le estamos generando todo, calor, temperatura, en donde ella se expresa muy rápido. Toda la parte pues como ya de manejo, sobre todo de choque, por ejemplo en el caso de los químicos, que nosotros podemos pues hacer con respecto a una plaga, un insecticida o un hongo, un fungicida. Acá estamos en un cultivo el cual ya está terminando su ciclo productivo, ya más o menos tiene unos 4 meses y medio o entre mes y medio a 2 meses dando producción. Obviamente ya las labores que se hacen en esta etapa del cultivo son menores y empiezan ya a mermarse lo que es la parte de fertilizaciones y la aplicación de productos para el control fitosanitario. Por ende empiezan a aparecer
infinidad de enfermedades, deficiencias. En este caso vemos algunas deficiencias marcadas acá en los bordes de las hojas, muy típicas de potasio, que es un elemento de los mayores, que llamamos nosotros mayores. Aparte también está asociado con unas deficiencias sobre todo en calibre, en grosor de fruto, y asociadas a unas enfermedades. ¿Por qué? Porque en este punto la planta no tiene la misma nutrición, no tiene el mismo vigor con que inició y ya está terminando su ciclo productivo. Es normal que todo esto aparezca. Esta es la finalización de un cultivo comercial de tomate en invernadero. ¿Qué podemos nosotros anotar? Cuando ya de esta parte nosotros cojamos toda la cosecha, lo que falta de cosecha, pues estas plantas serán arrancadas y se secarán aquí mismo en el lote. Y luego, después de secadas, se retiran y se les hace un compostaje que se utilizará en otro tipo de cultivos, no en este. ¿Por qué? Porque pues obviamente ellas tienen unas enfermedades muy propias del cultivo, como son la alternaria, la antracnosis, las bacterias, los virus. Entonces no es bueno dejarlas como abono para la próxima cosecha. Mi nombre es Jairo Herrera, soy ingeniero agrónomo y yo también soy dueño del campo. Los dueños del campo, sembramos conocimiento.